Bienvenido a agregar enteros usando mosaicos de álgebra. El uso de mosaicos de álgebra es una buena manera de obtener una sensación intuitiva para agregar enteros. Cuando usemos mosaicos de álgebra, veremos un cuadrado azul como un positivo y un cuadrado rojo como uno negativo. Por lo tanto, debemos ser capaces de entender que si agrupamos un positivo y un negativo, el resultado sería 0. Una vez que estemos de acuerdo con esta idea, podremos agregar enteros usando mosaicos de álgebra. Probemos algunos. Comencemos con uno que ya sabemos cómo hacer. 2 más 6, sabemos que es igual a 8. Pero si quisiéramos modelar esto usando fichas de álgebra, este sería el modelo para 6 positivo. Y entonces la suma sería un total de 8 positivos u 8. Ahora, si queremos considerar 5 más 7 negativos, positivo 5 consistiría en 5 cuadrados azules. Y 7 negativos consistirían en 7 cuadrados rojos. Y nuevamente, la idea aquí es que si combinamos un cuadrado rojo y un azul, el resultado sería 0. Entonces estos dos serían 0, estos dos serían 0, estos dos serían 0, estos dos serían 0 y estos dos serían 0. Entonces el resultado final es 2 cuadrados rojos, lo que significa que nuestra suma sería negativa 2. Observe que dado que 7 negativo da como resultado más cuadrados rojos, el resultado final es negativo. Aquí tenemos negativo 2 más 4. 2 cuadrados rojos serían negativos 2, 4 cuadrados azules serían positivos 4. Entonces, si combinamos estos, o los sumamos, este rojo y este azul serían 0, este rojo y este azul serían 0. Y el resultado sería 2 cuadrados azules, lo que sería positivo 2. Negativo 2 más 4 es igual a positivo 2. Avancemos e intentemos uno más. Aquí tenemos negativo 3 más negativo 4. Aquí tenemos 3 cuadrados rojos para 3 negativos. Aquí tenemos 4 cuadrados rojos para 4 negativos, si combinamos estos. Observe que tenemos un total de 7 cuadrados rojos, que es el modelo para el negativo 7. Negativo 3 más negativo 4 es igual a negativo 7. Eso lo hará para este video. Espero que hayan encontrado útiles estas ilustraciones.